Pero qué bueno que estás tú aquí. Dios me dio una palabra, es sencilla y creo que ya la has escuchado. Entonces yo sí creo que esta palabra es para los que estamos aquí y los que vamos a escuchar y la vamos a recibir. Así es que dispón tu corazón para recibir la familia. Yo le puse por nombre, aquí hay lugar para ti. ¿Cómo se llama? Aquí hay lugar para ti. Una de las cosas más importantes de un cristiano, ¿qué es? Alguien que me pueda responder, que diga, ¿tú qué crees que es una de las cosas más importantes de un cristiano? La obediencia. ¿Alguien más? Comunión con Dios. ¿Algo más? ¿Qué crees que es lo más importante para un cristiano? Obediencia, comunión. ¿Alguien más? Lleno del Espíritu. ¿Qué se les viene? Tener fe. Hay muchas cosas, familia, que son muy importantes para un cristiano, pero una de las cosas más importantes de un cristiano es honrar la presencia de Dios, tenerlo. Porque puedes tener fe, puedes tener ganas, puedes tener hambre, pero si no está contigo. Y muchos cristianos, incluyéndome en temporadas, siempre decimos, Dios está conmigo. Y hemos aprendido a decir, Dios está conmigo, ten fe, Dios está conmigo. Pero hemos llegado a un punto en que ni siquiera sabemos si Dios está con nosotros o no. Es bueno creer y tener fe, sí, pero también es bueno saber realmente si Dios está contigo o no. Por eso yo le puse a este título, aquí hay lugar para ti. Y quiero que me acompañes. Vamos a empezar a leer en 2 Samuel 10, 12. En esta porción de la Biblia vamos a ver el por qué le puse este título, aquí hay lugar para ti. Y antes de leer 2 Samuel 10, 12, yo lo voy a leer en la NTV, no sé si lo tengan ahí, si se puede cambiar, cámbienlo, si no, no hay problema, para que lo entiendan. Quiero darte un poquito de contexto antes de leer esto. Quiero hablarte era una temporada en donde el arca de Dios, los filisteos llegan y toman al pueblo de Israel. Había una guerra, llegan los filisteos, la toman, se llevan el arca de Dios, que en ese tiempo representaba la presencia de Dios, se la llevan. Pero en el transcurso de que ellos la tienen, hay un montón de situaciones, los filisteos empiezan a tener problemas, empiezan a haber tumores en ellos. Después de ahí la trasladan a otro lado, llega a la casa de Abinadab. Después de que los filisteos tuvieron un montón de problemas, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la presencia, con el arca de los judíos? Mándala, que se vaya. Le pusieron unas vacas. Lee la palabra para que lo entiendas bien ahí en Samuel. Yo solo te quiero dar un poquito de contexto para que entendamos. Ponen las vacas llegan, llega un pueblo, en el pueblo hay mortandad, se mueren y dicen, no la queremos aquí, llévensela. El chiste es que llega hasta la casa de Abinadab. Y dice la palabra de Dios que en la casa de Abinadab duró más de 20 años. Y la palabra de Dios no nos registra que en la casa de Abinadab haya sucedido algo tremendo. No dice la Biblia que haya sucedido algo guau en la casa de Abinadab. Solo dice que estaba en la casa de Abinadab. Pasa mucho tiempo. Después viene a ser rey David. David viene y toma y es rey. Y David se acuerda. Yo no sé si alguien vino y le dijo, oye David, el arca de Dios, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? O él en su corazón anhelantemente dijo, oigan, ¿y el arca de la presencia de Dios dónde está? El chiste es que él se acuerda, va por el arca a la casa de Abinadab y se la quiere llevar
a levantarle un altar a la ciudad de David. En el transcurso, y esto está muy interesante, porque en el transcurso de que el arca de Dios es trasladada de la casa de Abinadab a la ciudad de David, cae muerto Uzas. ¿Te acuerdas de esa historia? Cae muerto. ¿Por qué? Porque hasta suena ilógico. Porque yo creo que hasta tú y yo lo hubiéramos hecho. Si venimos cargando el arca y se va a tropezar, el arca se va a caer, pues hasta tú y yo, y que no se caiga, y la tocarías. Y suena ilógico y podríamos decir, Señor, ¿qué onda? Pues Usa tenía un buen deseo de que no se cayera. Pero quiero que veas el primer punto, amado. La presencia de Dios es poderosa para vida y para muerte. Y suena loco, suena muy radical, pero la presencia de Dios es santa y pura. Cayó muerto Usa. Y es una historia que todos nos sabemos y wow. Cuando yo estaba leyendo esto, dije, oye Señor, pues sí, pobre Usa, pobre cuate, qué necesidad, ¿no? Pero bueno, es que Usa cae muerto y ahí para David y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero llevar el arca a la ciudad de David, ya no quiero. Yo no sé si David estaba pensando en que Dios estaba enojado, o quizás estaba protegiéndose si la llevo allá y cae muerta mi familia, o caigo muerto yo, o qué onda. El chiste es que busca un lugar a donde llevar la presencia de Dios. Y en el transcurso que está buscando dónde llevar la presencia de Dios, dice, vamos a llevarla a la casa de Obed-Edom. Y aquí empieza la historia, una historia maravillosa en la casa de Obed-Edom. ¿Te imaginas a Obed-Edom? ¿Tú crees que Obed-Edom no escuchó que Usa se murió? ¿Tú crees que Obed-Edom no escuchó que los filisteos le salieron tumores? ¿Tú crees que Obed-Edom no escuchó que en la casa de Abinadab no pasó nada? Él escuchó, amado, él sabía lo que había pasado. Pero la palabra de Dios no registra que Obed-Edom le dijo al rey, oye rey, no, por favor, porque uno de los pueblos sí dijo, no la queremos aquí, llévensela por favor, porque nos está causando mal. Obed-Edom no, amados, Obed-Edom tomó una actitud, no me imagino a Obed-Edom diciéndole, no rey, por favor, llévatela, oye, acaba de matar a Usa, ¿cómo la vas a meter a mi casa? No, por favor, no. Yo me imagino que Obed-Edom se sintió bendecido. Me imagino que con un temor también, porque la presencia de Dios genera un temor reverente. Pero me imagino a Obed-Edom diciendo, sí, me la voy a llevar a mi casa. Acepto, sí, porque él pudo haber dicho que no, y te aseguro que el rey hubiera buscado en otro lugar. Pero el asunto aquí es que llega a la casa de Obed-Edom. Y aquí empezamos a leer 2 de Samuel 6, 10 y 12. Y quiero que veas y pongas un poquito de atención. Y dice así, por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios cuando Usa murió a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El 11 dice, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. El Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todos los que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Estaba yo leyendo un poquito de comentarios bíblicos. Y uno de los comentarios bíblicos dice que David, cuando dice aquí la palabra de Dios que le dijeron al rey, oye, en la casa de Obed-Edom está siendo bendecida. Dice que ahí el rey agarró la onda y dijo, oye, entonces Dios no está molesto, vamos por ella. Entonces por eso yo te decía que él sentía un cierto, híjole, pues Dios está enojado, por eso se murió, por eso pasa esto. Me imagino al rey David pensando un montón de cosas, pero con eso dice, no está molesto.
Entonces decide llevarse el arca porque el deseo y el corazón de David era levantar un altar. Pero mientras él quería levantar un altar sucede todo esto. Y aquí el que recibió esa bendición fue Obed-Edom. Dice que pasaron 3 meses y la casa de Obed-Edom fue bendecida. Y aquí vemos un claro ejemplo de cuando un hombre o una mujer entiende el valor y el peso de la presencia de Dios, el cielo se abre. Cuando tú y yo, familia, entendamos el peso de la presencia de Dios, el peso de la presencia del Espíritu Santo en tu casa, y tú digas, sí, aquí, los cielos se van a abrir. Vas a ver cielos abiertos, lo vas a ver. En la casa de Obed-Edom solo fueron 3 meses en los cuales estuvo y sucedieron cosas tan grandes que ahorita vamos a ver. En estos versículos yo veo 4 cosas. Si tú eres de los que apuntas, puedes apuntar ahí. Son 4 cosas, hay muchas otras, pero a mí me llamaron mucho la atención estas 4. Muy importantes que tú y yo debemos hacer en estos días con la presencia de Dios. Que tú hoy salgas, iglesia, y le digas como le pusimos a este título, aquí hay lugar. ¿En dónde? Aquí en mi corazón y en mi casa. Yo veo 4 cosas muy importantes que tenemos que hacer como discípulos, pero las tenemos que hacer diligentemente. Dile al que está a tu lado, diligentemente. En mí y en mi casa. Número 1 era recuperar la presencia de Dios. ¿Qué hizo el rey David cuando se enteró? Fue y recuperó la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba con los filisteos. Los filisteos, la misma presencia de Dios peleó por sí misma, que hizo que los filisteos la regresaran. Y después David peleó por ir por la presencia de Dios. No se quedó quieto. Amado, tú y yo debemos de ser de esas personas que peleamos por la presencia de Dios, que recuperamos la presencia de Dios. Quizás ahorita estás en una condición en donde tú dices, oye, tengo muchos problemas. Amado, ¿te has puesto a preguntarte si tienes la presencia de Dios? ¡Pum! Me pegó yo a mí aquí en mi cabeza ese golpe, porque cuando yo le dije, Señor, pero si te amo, sí, pero mi presencia está contigo. Amado, ¿te has preguntado si no has tenido oraciones respondidas? Porque a lo mejor te olvidaste de la presencia de Dios. Dejaste de hacer las primeras obras por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo en tu casa. Amado, no podemos estar sin la presencia del Espíritu Santo en estos tiempos, en ningunos tiempos, pero en estos menos. Quizás eres de los que ni siquiera te has dado cuenta que la presencia de Dios ya no está. En esos tiempos la presencia de Dios se manejaba a través del arca. Era un arca del pacto donde la presencia de Dios ahí habitaba. Con la venida de Jesucristo, ahora la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Dios está en ti. Tú eres el arca, amado. ¿Cómo cuidas el arca? ¿La desprecias como aquellos porque me hacen mal? ¿O la olvidas? Yo no entiendo cómo, no sé bien el contexto de Abinadab, pero por lo menos la palabra de Dios no dice que Abinadab fue bendecido. ¿Y por qué Obed-Edom sí? Obed-Edom entendía, amados. ¿Por qué fue bendecido? Te aseguro que Obed-Edom sabía la historia que le contaron. No menciona de sus padres, pero te aseguro que él de una u otra manera sabía cómo tratar la presencia de Dios. Por eso en su casa nadie cayó muerto y fue bendecido. Sabía honrar la presencia de Dios. Sabía honrar la presencia de Dios. Le dio un lugar, familia. A veces tú y yo ya ni siquiera oramos por los alimentos. Hemos perdido esa esencia.
Y yo creo que hoy Dios quiere despertar nuestro corazón de cada uno de nosotros para volver a la reverencia. No podemos perder la reverencia en la iglesia, en nuestras casas, de que la presencia de Dios es tan maravillosa, pero también es tan letal cuando vamos en contra de Él. Amado, Dios no es un juego y nos ama maravillosamente. Pero es tan justo que no puede dejar pasar el pecado y la maldad. Número 1, recuperar la presencia de Dios. Y tú me puedes decir, ¿cómo recupero la presencia de Dios? Quizás tú dices, oye, pues la perdí. O ni siquiera me había dado cuenta. Estamos como aquellos, oye, ni siquiera sabía que existía Espíritu Santo. Y andaban hablándole a todo mundo de Dios, pero no conocían al Espíritu Santo. Y quizás tú y yo somos de los que andamos, hable y hable y hable y hable de Dios, pero dentro de nosotros no está la palabra, solo está en nuestra cabeza la enseñanza. Pero imagínate una enseñanza vivificada con el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¡Uf! Es una bomba. Entonces por eso yo creo que hoy Dios quiere que despertemos otra vez nuestro altar. ¿Qué hago para recuperar la presencia de Dios? Yo le puse aquí unos puntos y primero es pelear y clamar por ella. Si tú te has dado cuenta que la perdiste, que perdiste personalmente la presencia de Dios, clama, llora, pídela. Y si tú te has dado cuenta que en tu casa, en tus hijos, la presencia de Dios se perdió, junta a tus hijos todos, clamen, pídanla. Clama por la presencia de Dios. Clama. ¿Qué sucede cuando un pueblo, cuando una casa clama? Las puertas del cielo se abren. Acuérdate del pueblo de Dios cuando clamó, fueron respondidas sus oraciones. ¿Por qué? Porque Dios te quiere ver sufrir y gritar para decir, mira, sí grita. No, porque quiere ver un corazón. El corazón humano a veces hay que desgarrarlo delante de Dios para humillarlo. Entonces es eso. Número 1, pelear y clamar por ella. Número 2, arrepentimiento. Muchas veces tú y yo perdimos la presencia de Dios por pecados. Pueden ser pecados sexuales o pueden ser pecados no sexuales, pero que van en contra de Dios. Y a veces nos acostumbramos a no arrepentirnos, a decir, híjole, pues sí, la regué, pero si me arrepiento voy a traer problemas, híjole, en mi casa, y me da vergüenza, ya todo está tranquilo, ya me arrepentí delante de Dios, ya. Pero a veces esa falta de arrepentimiento te hizo que perdieras la presencia de Dios. A veces esos pecados nos hacen insensibles, nos hacen ciegos y sordos por no arrepentirnos, que no nos damos cuenta que Dios ya no está con nosotros. Dios nos ama. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos ama? Pero odia el pecado. Y cuando tú y yo le damos lugar al pecado, pues estamos haciendo a un lado la presencia de Dios. Estamos golpeando nuestro altar. Estamos martillando nuestro altar. Y muchas veces ese pecado nos ha impedido ver que el Espíritu Santo ni siquiera ya está con nosotros. Entonces, ¿cómo le hago? Amado, arrepintámonos. Vayamos delante de Dios. Señor, pequé contra ti. Señor, murmuré. Señor, robé. Señor, forniqué. Señor, hice esto, ayúdame. No podemos, amados, encubrir el pecado porque la presencia de Dios se nos va. No podemos hacerlo, necesitamos venir arrepentidos delante del corazón de Dios y recuperaremos. Cuando tú te arrepientes delante de Dios de tus pecados, de todo lo que va en contra de Dios, así Dios está expectante para decir,
te voy a restaurar. Y se vuelve a abrir la puerta para que Él entre. Cuando tú le abres tu corazón y nos humillamos, Él entra. Porque el trono es de Él. Pero fue usurpado por pecado. Pero cuando tú le abres otra vez, Él toma el trono, ¡pum!, y se posiciona. Así es que si tú quieres recuperar esto, amado, pelea y arrepentimiento. Número 2, veo en estos versículos de lo que hicieron ellos, de lo que hizo Obed-Edom, fue cuidar la presencia de Dios. Ese es el número 2. Cuidó la presencia de Dios. ¿Cómo cuido la presencia de Dios? Si tú eres una persona que tienes una devoción con Dios y tú dices, bueno, yo no la he perdido, yo la tengo, yo la he conservado, yo la amo a Dios, yo la vivo a diario. Necesitamos cuidarla. ¿Cómo la cuido? Número 1, santidad. Santidad. Di conmigo, santidad. Amado, últimamente la santidad ha sido tapada un poquito en muchas áreas. Ha sido relegada en muchas áreas. Porque hay cosas que realmente delante del corazón de Dios es pecado y nosotros lo hemos adoptado como que, no, eso era antes, ahora ya no. Y hemos descuidado nuestra santidad. Tenemos, amado, tú y yo, como discípulos, como gente que queremos honrar la presencia de Dios, tenemos que cuidar nuestra santidad. Hombres y mujeres, niños, adultos, adolescentes, que queremos seguir a Dios, que queremos amar a Dios, tenemos que cuidar nuestra santidad. Santidad en lo que haces, santidad en lo que ves, santidad en lo que tocas. No es religiosidad. Amado, ser santo no es ser religioso. A veces allá afuera, oye, ¿no haces esto? No. ¿Por qué? Porque quiero ser santo. Religioso. Eres bien religioso. A veces dentro de la misma iglesia, oye, yo no hago esto porque tengo esta convicción. Eso es religión. Amado, no pierdas tus convicciones que Dios te ha dado porque otro te dice que es religión. Solo cuida tu santidad. Debemos cuidar la presencia de Dios con santidad. Debemos cuidar la presencia de Dios con devoción. Devoción es cuando tú dedicas tiempo a algo, tienes interés. Devoción en oración y la palabra de Dios. ¿Quieres cuidar la presencia de Dios en tu casa, en tu iglesia, en ti mismo? Ten devoción en la palabra de Dios, no la pierdas. No pierdas tu devoción en oración y en la palabra de Dios. Y a veces parece ritualismo. Pero amado, yo te quiero pedir, ten esa devoción de oración y de la palabra de Dios. A veces parece como la cena del Señor y cada vez estas cosas que hacemos como un rito. Y a veces hemos perdido la perspectiva del poder que tiene eso. Porque humanamente nos hemos acostumbrado a, sí, la cena del Señor, jam, jam, jam. Hasta con efectos especiales te lo hice. Y se acabó. Amado, eso tiene un poder. Para cuidar la presencia de Dios tiene un poder la oración y la palabra de Dios. Acuérdate de Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Daniel tenía un hábito, y lo puedes llamar un rito como quieras, un ritual como lo quieras llamar, una devoción, de siempre orar 3 veces al día. Siempre oraba a tiempo y fuera de tiempo, aun cuando le dijeron, si lo haces te vamos a matar. Pero él quería cuidar la presencia de Dios, amado. Anhelaba ver la presencia de Dios en su vida. ¿Qué hacía? Oraba, oraba, oraba. Dice la palabra de Dios que abría la puerta, las ventanas, su ventanal, y se ponía de rodillas y oraba. Oraba y oraba. Y a veces lo vemos como una mera historia o como un ritual. Pero amado, eso le salvó de los leones. Porque tenía la presencia de Dios.
Eso lo salvó de muchísimas cosas y lo hizo un hombre posicionado, levantado, un hombre de autoridad. ¿Su sabiduría? No, la presencia de Dios que estaba con él. Pero él la cuidaba, amado, oraba, no perdía su devoción. Imagínate, amado, ¿qué harías tú y yo si ahorita llega alguien y nos dice, les prohíbo que se reúnan y que oren? Muchos ya no lo haríamos. Amado, la palabra de Dios no son meras historias para que estén ahí, oh, wow, Daniel, mira, aunque le dijeron que lo iban a matar, wow. No, amado, es para que se te meta hasta lo profundo y cuando llegue tu hora, tú lo hagas también. Amado, Dios es tan bueno que nos dejó historias de victoria, pero también nos dejó historias de padecimiento, para que tú y yo cuando estemos en esa posición sepamos qué hacer. No veas la palabra de Dios como meras historias bonitas, amado, velo como un manual en donde dices, oye, cuando llegue este momento a mi vida, voy a hacer esto. Entonces cuido la presencia de Dios con santidad, devoción y también con congruencia. Para cuidar la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, debemos ser congruentes. Somos lo que predicamos. Somos lo que vivimos. En la iglesia aprendemos de la presencia de Dios y allá afuera tenemos que ser congruentes. Amado, cuando tu boca allá afuera se desprende de la presencia de Dios, ya no hay congruencia en ti. Y la presencia de Dios no puede estar con alguien que no es congruente. Tú y yo como cristianos no podemos vivir nada más de la presencia de Dios que habita los domingos en la casa y aquí somos bien buena onda y aquí te digo te amo, bro, eres el mejor, Dios te va a levantar, y allá afuera estamos echando lumbre. Porque la presencia de Dios no puede habitar con alguien incongruente. Necesitamos la presencia de Dios para tener congruencia, coherencia. Que si aquí recibimos amor de Dios, vamos a ir a dar amor a Dios. Que si de aquí recibimos palabra, nuestra boca va a hablar palabra de Dios y así la presencia de Dios va a habitar contigo y conmigo. Congruencia, amado. Somos lo que predicamos. Cuidamos nuestra boca para hablar edificación, no maldición. Cuando tú detectes que tu boca está empezando a hablar maldición, y no me refiero solamente a groserías maldicientes, sino maldición en decir, pues se va a morir porque mira cómo anda y no entiende. Eso es hablar maldición, amado. Cuando tú detectes eso, haz un alto. Tenemos que hacer un alto y decir, ay Señor, tú no harías eso. Entonces, ¿qué me está pasando? Necesito avivar la presencia de Dios en mí, porque ¿qué haría Jesús? Iría por él otra vez y lo bendeciría. Entonces, cuando la presencia de Dios está en nosotros, nos lleva a exponer eso, que es el amor y la gracia del Espíritu Santo que quiere bendecir y que anhela que ninguno se pierda. Entonces tenemos que cuidar que nuestra boca no lance palabras de maldición, sino de bendición contra ti mismo. También a veces tenemos que cuidar nuestra boca contra nosotros mismos. Soy un tonto. Me pasa esto por menso. Mira que soy un tarado. No te pases. Otra vez la regué. Tiene que haber congruencia en nuestra boca, amado. Que la palabra y la presencia de Dios habite en nosotros. Número 3 que veo que le ayudó a Obed-edom y a David en estos capítulos, el número 3 es: haz un altar de la presencia de Dios. Haz un altar de la presencia de Dios. El primero era recuperar la presencia de Dios, el segundo es cuidar la presencia de Dios, y el tercero es hacer un altar de la presencia de Dios. Si tú perdiste la presencia de Dios, recupérala y haz un altar otra vez. Un altar en tu corazón
en el cual decides decirle a Dios: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi casa. Y no me estoy refiriendo a que llegues y quites tu mesa, ¡pam!, pongas un mantel, flores y una cruz ahí así, y les digas a todos: aquí es el altar, y cuando entren se van a desgarrar la camisa delante del altar, porque no es así. Es un altar en el cual tú puedas decir: este es mi altar, que si lo puedes hacer, sería genial que tuvieras un lugar donde buscas a Dios, clamas a Dios, no religiosamente, no un altar religioso, sino un altar espiritual, en el cual tú puedas tener reverencia a Dios. Puede ser en tu cuarto, en donde tú levantas un altar y decir: Señor, aquí estoy, este es mi altar, yo soy tu altar. Pero que vuelvas a tener reverencia por la presencia de Dios en tu casa, respeto y amor por la presencia de Dios. Entonces haz un altar de la presencia de Dios. Obed-edom le dio un lugar al arca de la presencia. Obed-edom recibió el arca de la presencia de Dios y te aseguro que le hizo un altar. Te aseguro que le dijo a sus hijos y a su gente: oigan, aquí está la presencia de Dios. Y van a honrarla, y van a respetarla. ¿Por qué te lo aseguro? Porque después, más adelante, vamos a ver por qué. ¿Por qué te aseguro que Obed-edom levantó un altar, no solo con el arca ahí, sino en su mente, en su espíritu, un altar de adoración, de bendición a la palabra de Dios? Obed-edom le dio posición. Amado, dale posición y autoridad dentro de tu casa a la presencia de Dios. Dale posición y autoridad. Tú y yo como hombres somos la cabeza establecida por Dios dentro de nuestro hogar, pero arriba de nosotros está el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Si tú y yo como familia aprendemos a darle a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo, posición y autoridad, vamos a tomar mejores decisiones. Dale peso a la presencia de Dios, amado. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona llena de amor, gracia, sabiduría, que si tú y yo aprendemos a darle esa posición, esa autoridad de decir: Señor, tenemos este problema, ¿qué ves? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Las cosas van a cambiar. Pero a veces dentro de nuestras casas incluso nos hemos atrevido a hacer bromas que van en contra de Dios. Nos hemos atrevido a decir cosas, chascarrillos de tontos en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios. Amado, no podemos hacer eso. Aunque el meme en TikTok está muy bueno y eso, pero si habla en contra de la presencia de Dios, en contra del Espíritu Santo, no lo permitas en tu casa. Amado, suena esto como un tema religioso, como que, ay, ¿tú crees que Dios se va a molestar? Amado, la presencia de Dios es santa. La presencia de Dios merece respeto, merece honra. No podemos soltar esto, amado. No podemos. A veces suena como rito religioso y muchos te van a decir: ay, religioso. Dios también se ríe, hombre. Dios también... ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Reverencia, dale posición y autoridad dentro de tu casa. Dedícale tiempo. Amado, el Espíritu Santo es una persona, no necesita tu tiempo, pero sí quiere tu tiempo. Le damos tiempo a todo, amados. Le damos tiempo a los hijos, le damos tiempo a la esposa, le damos tiempo al quehacer, le damos tiempo a todos. Y a veces llegamos bien cansados. Ay, Señor, gracias. Oh, eres bueno. Buenas noches, Señor. ¿Y el tiempo de Dios? Amado, necesitamos recapitular. El tiempo que le dedicamos a la presencia de Dios es totalmente
fundamental para lo que viene para ti y para mí en estos tiempos. Si tú y yo no dedicamos tiempo a la presencia de Dios, al Espíritu Santo dentro de nosotros, olvídate de que te vaya bien. Olvídalo. Las cosas de Dios no funcionan así. A veces estamos llenos de cliché de que, ni quiero decirlo porque luego a veces gente se ofende, pero a veces estamos llenos de clichés en los que todo va a estar bien. Ven como eres y listo. Amados, no. Necesitamos devoción a la presencia de Dios. Si tú vienes tal como eres y no le dedicas tiempo a Dios, así te vas a quedar tal como eres. Si tú vienes tal como eres, con pecados, pero si no te arrepientes y no le dedicas tiempo a la presencia de Dios para que te transforme, así te vas a quedar con pecados, aún estés dentro de la iglesia. Amado, la presencia de Dios necesita reverencia. Necesitamos volver a esos tiempos en donde sientes la presencia de Dios en la casa y tus ojos no pueden estar secos porque están llenos de lágrimas por dos cosas. Porque estás agradecido que está en la iglesia, está en tu casa. Y necesitamos volver a doblar rodillas porque nos humillamos delante de un Dios poderoso, que si quisiera te destroza, pero por amor y misericordia nos ha permitido permanecer. Dale posición y autoridad dentro de tu casa, dedícale tiempo. Y otro punto es: honra con tu familia la presencia de Dios. Honra con tu familia la presencia de Dios. Sí es necesario que como familias tomemos un tiempo de honra a la presencia de Dios. No podemos sentarnos a la mesa nada más y: Padre, gracias por estos alimentos, bendícelos, Padre, porque eres bueno, en el nombre de Jesús, amén. Cómanle. Tenemos que tener una reverencia delante de la presencia de Dios. Tenemos que tener reverencia. Incluso algo con lo que yo estoy trabajando con mis hijos es: vamos a orar, y se me callan y vamos a orar. Ay, están chiquitos, hombre. Sí, están chiquitos, yo lo sé. Pero amados, cuando mis hijos conozcan la reverencia a Dios, el Espíritu Santo se les va a revelar. Nada nos cuesta, amados, tener reverencia, y vamos a orar y agradecer, y lo vamos a hacer. Necesitamos volver a esa reverencia. Necesitamos. Y punto número 4 que veo que Obed-Edom hizo es: enseña a tus generaciones a servir y honrar la presencia de Dios. Tú y yo como padres, y aún ustedes que no tienen hijos, que aún no se han casado, necesitamos aprender este punto. Aprender a enseñar a nuestras generaciones a honrar la presencia de Dios. Enseñar a nuestras generaciones a amar la presencia de Dios. Y quiero que veas algo bien importante y bien interesante. Después de que pasaron 3 meses que la presencia de Dios estuvo en casa de Obed-Edom, le dijeron a David: ¿recuerdas? Oye, ¿sabes qué? Obed-Edom está siendo bendecido. David viene por el arca de la presencia de Dios y se la lleva. Pero algo que sucede muy interesante aquí, familia, y que quiero que te rete a ti, como me está retando a mí, y que retes a los demás de tu casa, es hacer lo que hizo Obed-Edom. Obed-Edom no registra la palabra de Dios que se puso a llorar. No, ¿por qué se la llevan? Si mira, estoy siendo bendecido, rey, déjamela un mes más, no seas así. Pero tampoco dice que Obed-Edom dijo: bueno, está bien, rey, pues gracias por permitirme tener el arca aquí. Gracias, fue una bendición, lo hice bien, ¿no? Pues Dios me respondió y me bendijo. No, amado, ¿qué hizo Obed-Edom? No dijo él: se terminó mi tiempo, Señor. No dijo: bueno, ya lo hice bien, te serví en ya se acabó, listo, ya se la llevaron, pues el que sigue. No, amado, Obed-Edom la persiguió.
persiguió la presencia de Dios. ¿Cómo lo sé? Primera de Crónicas 15, 17 y 18. Ahorita se me viene algo. ¿Sabes también, amados? Tenemos también que aprender a honrar el venir a aprender de la palabra de Dios. Amado, hay que traer nuestra Biblia, ya sea digital o sea impresa, pero no perdamos esa reverencia. No perdamos la reverencia de traer la palabra de Dios para corroborar, porque, amado, mientras estés leyendo la palabra de Dios, ¿qué tal si Dios ahí tenía una respuesta para ti, para tus oraciones, y ni siquiera supiste, perdiste la perspectiva de que, pues ahí está la palabra? Pero ¿qué tal si Dios te quiere hablar a ti? Necesitamos volver a tener reverencia de Dios, de traer la Biblia. Y eso lo hablo por mí. Yo me digitalicé. Y no está mal. Yo decidí, ya dije, pues es que ahí la traigo cargando y... Bueno, hay cómo traerla. Tráela. Porque en medio de esto Dios puede hablarte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Déjeme tomar poquito. Poquita energía. El café es energía. ¿Quién dice amén? ¿Sí? ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Cómo se sienten? Díganme, ¿cómo se sienten, Juan? ¿Están bien? ¿Sí? Yo me siento retado. Yo me siento que Dios quiere consumir algo en mí, en nosotros. Entonces quedamos que cuando David se la lleva el arca, Obed-edom la persigue. Primera de Crónicas, 15, 17 al 18 dice: de modo que los levitas, en esta temporada, cuando David se lo lleva, levanta a gente para servir, en el que todavía no era el templo, pero era donde estaba la presencia de Dios. Levanta a los levitas y dice así: de modo que los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaziel, Semarimot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masesías, Matatías, Elifeliú, Mignías. Y fíjate lo que dice aquí, esto es impresionante. Y los porteros, ¿qué dice? Obed-edom y Jehiel. Amado, Obed-edom persiguió la presencia de Dios, que él lo pusieron como portero. ¿Qué es el portero? Es el que abre las puertas. No se dio por vencido. Amado, persigue la presencia de Dios. A veces yo no entiendo por qué mi propia carne tiene tantos problemas si no persigo la presencia de Dios. ¿Por qué me quejo? Digo, ¿por qué te estás quejando? Ve y persigue la presencia de Dios. Ahí hay bendición. Persigue la presencia de Dios. Amado, a veces tenemos problemas y nos la pasamos de rodillas, ore y ore y ore y ore y ore, pero la presencia de Dios no está. No va a haber respuestas. Yo decía el otro día, me desesperaba conmigo mismo, porque digo, ¿cómo es posible que esté pasando por esto y no busco la presencia de Dios? Amado, a veces buscar la presencia de Dios no es estar pide y pide y pide y pide y pide. Buscar la presencia de Dios a veces es tirarte en tu sala y decir: Señor, estoy muriéndome, pero te adoro. Aquí está mi adoración. Buscar la presencia de Dios no es estar: Señor, mira a mis hijos, Señor, mira mi economía, Señor, mira mi enfermedad. Señor, buscar la presencia de Dios es llegar y tirarte y decirle: Señor, mira mi condición, pero te amo, pero te bendigo, pero tú eres lo mejor que tengo, pero Señor, te amo, Espíritu Santo, te necesito. Y en medio de eso Dios te va a bendecir. Pero queremos bendición sin la presencia de Dios. No existe eso. Eso es una falacia. Te animo a que ores por tus peticiones,
Pero si dedicas media hora a tus peticiones, dedica 1 hora a buscar la presencia de Dios y ahí vas a tener más respuestas que miles de oraciones gimiendo sin Él. Si recuperas la presencia de Dios en adoración, vas a tener respuestas a lo que has estado ore y ore y ore y ore. ¿Qué hizo Obed-edom? No dice que Obed-edom se la pasó pidiendo, ¡ay, la presencia de Dios está aquí! Bendíceme, mira, Dios, mis hijos, dame herencias, dame... No. ¿Qué decía? Que Obed-edom le dio un lugar, solo le dio un lugar y fue bendecido. Si tú le das honra a la presencia de Dios, vas a ser bendecido. Ya casi termino, ya, porque me alargué mucho. ¿Qué hora es? Padre de mi vida, ya me pasé media hora. Terminamos rápido, perdónenme, es que estoy bien emocionado. ¿Sí me dan chance 5 minutitos? ¿O le paramos? ¿Sí? Sí, no tiene, no. Discúlpenme, se me fue el rollo. Entonces dice que Obed-edom era un portero. Y yo le puse aquí, hazte un portero de la presencia de Dios. Hazte un portero de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios esté contigo, pero también para que abras la puerta a los demás. Que esa presencia de Dios que esté contigo, puedas dársela a otros. Me imagino ahí a Obed-edom. ¿Qué tal, hermano? Pásele la presencia de Dios, búsquela, échele, vamos, llénese. Porque él estaba lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando entiendes quién es tu Dios, no lo dejas nunca. Cuando entiendes los beneficios de la presencia de Dios, no la sueltas. Lo persigues y marcas a tus generaciones. Quiero que veas cómo Obed-edom marcó a sus generaciones. Vámonos rápido. Primera de Crónicas 26 del 4 al 8. Dice así. Fíjate lo que dice, cómo marcó Obed a sus generaciones. Dice, los hijos de Obed-edom también eran porteros. Fíjate cómo influenció a sus hijos. Como un hombre o una mujer llena de la presencia de Dios, que le hace un altar, que recibe la presencia de Dios en su casa, influye a sus hijos. Y no solo a sus hijos, dice, los hijos de Obed-edom también eran porteros. Fueron Semaías, el mayor Josabad, el segundo Joá, el tercero Sacar, el cuarto Natanael, el quinto Amiel, el sexto Isacar, el séptimo Peleultai, el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Dice el 6, Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posición de gran autoridad en el clan. El 7 dice, sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed, Elzabat. Sus parientes Eliú y Semaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes ¿de quién? De Obed-edom. Entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Influenció a sus hijos y a sus nietos y a sus parientes. ¡Wow, amado! Como una presencia de Dios que habita en tu casa influencia a todo mundo. Un hombre entendido de la presencia de Dios, hombre y mujer entendido de la presencia de Dios, influencia. Si tú no estás influenciando a la gente allá afuera, si la gente allá afuera no ve y dice, ¡ay! ¡Wow! Oye, este cuate, si tú no estás influenciando a alguien, vamos a preguntarnos qué tanto tenemos la presencia de Dios. Y esto es para mí, ¿qué tanto tenemos la presencia de Dios? ¿Qué tanto tienes la presencia de Dios? Amado, para terminar, yo quiero dejarte esta reflexión. Empieza a darle más atención a su presencia y te sorprenderás lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué no te pones de pie?